Buenos días con todos. Hoy es el Día del Padre y lastimosamente nuestro internet está muy mal, está pésimo, así que esta mañana no hemos podido transmitirlo en vivo y entonces estoy grabando así por este medio para poder por lo menos compartir el mensaje por audio aunque sea, y así espero que sea de ánimo y de bendición a cada uno. Estamos aquí con mi familia, también con David y Magnita, y hoy día, como el Día del Padre, quería preguntarte, ¿cuántos tienen la meta de hacer llorar a su papá? Bueno, quizás dicen, sí, yo quiero darle algo tan conmovedor que llore. Bueno, más me refiero a, ¿quieres que lastime? ¿Cuántos quieren lastimarlo? Hacerle lamentar su vida, hacerle triste y hacerle que digamos arrepentirse por haberte criado. Creo que nadie va a tener esa meta, pero lastimosamente muchos viven en una manera que eso es lo que hacen a sus padres. Hemos hablado un poco la semana pasada de Proverbios, un tema en Proverbios. El tema es el necio, y estamos apuntando, esa es parte número 2 del desarrollo de un necio. Proverbios, el estudio de Proverbios y el desarrollo de un necio. Quizás el versículo lema que podríamos mirar es Proverbios 1:22. Proverbios 1:22 dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es la palabra del Señor. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude hoy. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por ese texto que hemos visto y por muchos más que vamos a anotar en breve. Padre, ayúdanos a buscarte y amarte y siempre desear entender más de tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por cada persona que está escuchando y que desea ser un buen padre y un buen hijo. Padre, ayúdanos a recordar, aun los que no tenemos nuestros padres, quizás algunos no tienen todavía, pero todos debemos tener el deseo de agradarte a ti como Padre perfecto y único, el Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como digo, hoy estamos viendo parte 2 del desarrollo de un necio, y la semana pasada hemos visto acerca del simple, el necio floreciente. Ese es uno que no tiene cordura, ese es uno que se deja llevar fácilmente a la maldad. Él dice que puede seguir a los malos, pero es porque tiene una mente abierta para cualquier tipo de maldad. Si te acuerdas, hemos hablado de esta persona y te hemos compartido en PDF y también el bosquejo. Y esta persona no se ha entregado por completo a las cosas malas, pero es un ignorante. Tú dices, ignorante, sí. No es un ignorante en el sentido de que es sin conocimiento de todo tipo de maldad, sino es un ignorante en el sentido de que rechaza a Dios y es ignorante de las consecuencias. Acuérdate que en el libro de Proverbios, cuando la Biblia habla del necio o el ignorante, no está hablando de uno que desconoce. El necio más bien en la Biblia no es uno que no ha podido aprender como un niño. El necio más bien es uno que ha decidido rechazar. Entonces aquí vemos el necio floreciente, y en resumen vemos que él es uno que no cuida su futuro, es uno que no tiene defensa, está débil, y es uno que es impresionable. Como alguien dijo una vez, el problema con tener la mente abierta es que todos lo quieren llenar. Y creo que es la verdad. ¿Cuál es la respuesta? Si tú tienes un hijo necio floreciente en tu casa, ¿qué debes hacer? Bueno, Proverbios 8, versículos 5 al 7, dice que debes exhortarle. Y también, en segundo lugar, dice, hiere al escarnecedor, es decir, haz disciplina fuerte a un necio más duro, y el simple, el necio floreciente, será avisado. En segundo lugar, hemos empezado la semana pasada a entender un poco más acerca del necio común. Podríamos llamarle también el insensato.
Hemos visto que no es lento en su capacidad mental, sino en su receptividad y voluntad de obedecer. ¿Cómo más es? Bueno, hemos visto que es autoconfiado. Él cree en sí mismo. Es poco confiable también. Hemos entendido que si tienes una tarea importante, no lo entregues a un necio porque es probable que no se cumpla. ¿Qué más? Es una desgracia a sus padres. Es una desgracia a sus padres. Nota lo que dice Proverbios 15:20. Dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, el necio es una desgracia a sus padres. Y yo creo que todos conocemos personas que lamentan por sus hijos, personas que reciben desgracia de sus hijos, que son avergonzados de sus hijos. Entonces Dios no quiere que seamos así. Y Dios dice, el necio, la persona que se dedica a hacer esas cosas, es un necio. No, ¿qué más? Bueno, número 5, si estás apuntando en la hoja, no prepara su corazón para la sabiduría. Proverbios 17:16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En otras palabras, aquí hay uno que tiene la capacidad de comprar, aquí hay uno que tiene quizás los recursos para poder adquirir lo que necesita, pero ¿qué hace? Él dice, no, yo para qué voy a hacer esto, no, para qué lo voy a buscar. Entonces es uno que tiene la capacidad de buscar, es uno que tiene los recursos, pero no tiene la disposición de hacerlo. Entonces, número 5 hemos visto, es uno que no prepara su corazón para la sabiduría. ¿Qué más? Número 6, no controla su lengua. Yo sé que estamos repasando un poquito esto rápido, pero ya muchas de estas cosas hemos visto la semana pasada. ¿Qué más hace? Este necio común no controla su lengua. Capítulo 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué es calamidad? Ruina, ¿verdad? Desastre. Entonces dice, su boca del necio es calamidad cercana, es decir, en cualquier momento se va a traer la ruina a sí mismo. Es calamidad cercana. Es decir, por su boca, por sus propias palabras, él va a dar problemas a sí mismo, sobre todo. Más bien, aquí hay un contraste con los sabios. Dicen, los sabios guardan la sabiduría. ¿Qué más? Bueno, también esta persona es engañoso. Es engañoso. Capítulo 10, versículo 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, yo sé que es una tendencia de todos nosotros, es una tentación de calumniar o de chismear. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el chisme es hablar a otras personas cosas que realmente no necesitan saber, ¿verdad? Es compartir cosas de otros que realmente no quisieran que compartas. Alguien dijo, el secreto para no chismear es solo compartir cosas con los que deben ser parte del problema o parte de la solución, ¿verdad? Solo debes hablar de alguien cuando la otra persona es parte del problema o parte de la solución. Aparte ya no hay. Ahora, ¿qué es calumnia? Calumnia es un poco distinto. ¿Qué es calumnia? Calumnia es más bien prácticamente inventar cosas o exagerar cosas o mal presentar a alguien para que otra persona lo vea peor de lo que es. Y yo creo que muchas veces cuando argumentamos o discutimos, eso hacemos. Quizás en nuestra propia mente tenemos ideas o exageramos cosas que la persona ha dicho que son más allá de lo que realmente hemos dicho. Una persona empezó a chismear y calumniar y habló a varios otros y dijo que yo había votado personas por su vestido de vestir, su manera de vestir. Bueno, en ninguna manera. Nunca. Qué raro, ¿no? Que yo había votado personas de la iglesia por su manera de vestir. Nunca ha pasado tal cosa. Eso se llama calumnia. Aquí dice en número 7, en la hoja,
ese necio es engañoso, y dice, el que propaga calumnia es necio. Entonces Dios dice, mira, ten cuidado, porque todos podemos caer en esa necedad. Hermanos, yo estudiaba esto esta semana y la semana pasada. Para ser sincero, ya he estudiado el tema algunas veces, pero volví a mirarlo esta mañana y buscar los versículos y pedir a Dios otra vez que Dios aplica estas verdades a mi propio corazón. Hermanos, ¿de qué sirve que uno lee estas cosas y dice, sí, yo conozco a alguien así, sí, yo he visto a alguien hacer esto? Pero hermanos, ¿de qué sirve cuando nosotros mismos a veces cometemos estas cosas? Así que te ruego y te pido, te exhorto a que, mientras que escuches, que te examines a ti mismo. No vayas pensando, sí, fulano siempre hace eso. Pregúntate a ti mismo qué es lo que tú has hecho. Y si hay algo que está mal en ti, es cuestión de confesarlo a Dios y abandonarlo. Bueno, nota lo que dice número 8 en la hoja. Dice, le molesta la corrección. Capítulo 15, versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Es lo que dice la Biblia. Entonces aquí dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio no quiere escuchar consejo. Su papá o su mamá o su profesor o alguien más anciano, más sabio, le da un consejo y ¿qué hace? Le molesta. No quiere escuchar. Yo tengo mis ideas. Bueno, Dios dice, esto es un necio. ¿Qué más? Dice, número 9, es capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo busqué los otros textos aquí nuevamente esta mañana, estaba leyendo, y esta persona es obstinado. Dices, ¿qué es obstinado? En otra palabra podríamos poner es terco. Es terco. El necio es terco, es obstinado. Él sabe qué debe hacer, escucha la corrección, pero no hace caso. ¿Verdad? Aquí dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No es que no tienen oportunidad para aprender, sino lo desprecian, lo rechazan. ¿Qué más? Número 10. Es ilógico. Es ilógico. Nota lo que dice capítulo 26, versículo 7. Dice, las piernas del cojo penden inútiles. Ahora, esto parece cruel, pero entiende por el punto. Si un cojo está sentado en una banca o en una mesa un poco más alto, ¿qué hacen sus piernas? Bueno, dice aquí, penden inútiles. Es decir, están colgados y no hacen nada. No tienen ningún efecto. Su pierna no le sirve de nada, prácticamente es peso muerto. Y hermanos, yo les he comentado antes, yo tengo un primo que cuando tenía algo de 18 o 20 años, él estaba manejando una moto muy rápido y dio la vuelta en una curva cerrada y perdió control y chancó contra el barranco y quedó paralizado desde la mitad de su abdomen para abajo. Y desde ya son más de 20 años que ese hermano, ese primo mío, no puede usar sus piernas para nada. Bueno, ahí está la carne, ahí está el hueso. Bueno, ya no tiene mucha carne, sus piernas son delgaditas, pero no los puede mover para nada, a menos que lo agarra con sus manos y los mueve. Imagínate cómo será su vida. Él tiene que jalarse fuerte para entrar en un carro, tiene que andar en silla de ruedas por todo lado. Entonces aquí dice, las piernas del cojo penden inútiles. No le sirven de nada, ahí están, pero no sirven de nada. Dice, así es el proverbio en la boca del necio. En otras palabras, en algunos casos, el necio puede saber un proverbio. Quizás se puede repetir un proverbio. Sí, tal cosa dice. Pero hace caso, no. Para nada. No le sirve de nada. ¿Qué más? Número 11. Le encanta hablar del mal.
Que nota lo que dice en capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Has escuchado personas que siempre les gusta hablar del mal? Publican necedades. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque hay a veces nos enfocamos más en hablar de todas las cosas malas que están pasando en el mundo y hablamos poco de lo bueno que es Dios. ¿Sí o no? Es fácil hablar de, has visto, fulano ha hecho esto y el presidente ha cometido esta cosa y el Congreso ha tomado esta decisión y aquí nuestro alcalde está haciendo así y aquí y hablamos puras necedades y podemos hablar a veces horas de lo necio que es el mundo y las malas cosas que hace. Pero Dios dice, mira, mejor sería hablar de cosas sabias. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber. Si es muy cuerdo, entonces es sabio. Él no tiene que ir hablando y descubriendo y revelando todo lo que sabe. Bueno, ¿qué más? Número 13 en la hoja. No le importa pecado. Capítulo 14, versículo 9 dice, los necios se mofan del pecado. ¿Qué es se mofan? ¿Recuerdan? Mofar, mofan. Es como se burlan, ¿verdad? Se burla de las cosas malas. Dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Un recto tiene el deseo de hacer el bien. Más bien el necio aquí, como dice, se mofa del pecado, se burla, se ríe. Hermanos, yo creo que esa es una de las sensaciones grandes en YouTube. Si tú entras a YouTube vas a ver un montón de personas necias que hacen cosas a veces cuando están borrachos, se lanzan de alturas o se tiran al agua o qué sé yo, ahí hacen cosas realmente tontas. Y a algunos les gusta, les encanta ver eso y mira, esto habrá dolido después, jajaja. Bueno, hermanos, hay que tener cuidado de que uno no llegue a ser como esos. Dice número 13, no le importa el pecado. Con mis hijos notamos una fecha, había un hombre con una moto, era una moto todoterreno, aparentemente no tenía placa, pero le gustaba jugar con la policía. Él estaba en la pista y corría rápido, súper rápido, pasaba todos los autos rápido y después paraba. Y cuando la policía se acercaba, se iba otra vez, por otra dirección. Y después esperaba otra vez en la pista y de repente se acercaban y pasaba otra vez, pero por la chacra, digamos. Y les comenté a mis hijos, mira, este chico es necio. O ahorita va a chocar con algo, o ahorita va a terminar en la cárcel, ¿sí o no? Y es necio. Pero algunas personas prefieren burlarse de la maldad. Bueno, ¿qué más? Ya hemos visto número 14, calumnia. Ya hemos hablado de este punto. Aquí dice número 14, en capítulo 10, versículo 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Bueno, es engañoso, era el número 7, pero calumnia también, versículo número 14, aquí en la hoja. Número 15, malévolo. Malévolo. Tú dices, ¿qué es malévolo? Bueno, es malo. Le gusta hacer las cosas malas. Dice 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Él cree que es divertido hacer lo malo. Dice más, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces, un hombre de entendimiento no busca recrearse, no busca diversión en las cosas malas. Él encuentra su recreo en sabiduría. Pero el necio, el insensato, encuentra diversión en las cosas malas. Hermanos, ¿cuántos jóvenes andan buscando hacer cosas malas y lo ven como algo divertido? Van destruyendo cosas, van tumbando quizás artefactos o estatuas de personas históricas, etc. En los Estados Unidos están pintando muchos centros históricos ahora, están difamando, están maltratando cosas que son del Estado y lo ven como diversión.
Bueno, ¿qué más? Número 16, enojado. El necio común es enojado, dice 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Cuál es el punto aquí? El necio al punto da a conocer su ira, es decir, cualquier cosita, se revela, ahí cualquier cosita ya está enojado, se ve su enojo en 1, 2, 3, o como dice mi suegra, 1, 2, 3. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, en este caso, uno recibe una injuria, es decir, un insulto, un daño, una herida. ¿Y qué hace? Bueno, no hace caso. Él dice, ya, esas cosas pasan. O quizás dice, mira, la persona me ha hecho daño, pero yo voy a recuperar, yo estaré bien, yo puedo aguantar. Pero el necio es enojado. ¿Qué más? Dice el número 17, finalmente caerá. Finalmente caerá. Nota lo que dice capítulo 1, 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. También busqué los otros textos aquí otra vez esta mañana, y me di cuenta, hermanos, que el necio tiene un fin terrible. ¿Por qué? Porque si sigue en su necedad, si no vuelve a Dios, entonces va a ser castigado, va a recibir la recompensa de su maldad. Hermanos, mientras que hemos leído, ¿tú has visto alguna de estas características en tu propia vida? ¿Tú eres un obstinado, un terco? Tú dices, no, nadie me va a cambiar. Entonces eres un terco, ¿verdad? Tú dices, mira, yo no te voy a hacer caso. ¿Quién eres tú para mandarme? Entonces quizás es un problema. ¿Alguien te ha llamado la atención alguna vez y tú dices, ¿quién es esa persona? ¿Qué se cree? ¿Un santo? Entonces no te gusta la corrección. Quizás tú has visto que tú también has hablado calumnia de alguien. Has hablado mal de alguien y sin sentido. Entonces Dios dice que debemos hacer, debemos arrepentirnos, debemos confesar y abandonar el pecado. Por si acaso, si tú escuchas el chisme o la calumnia, tú eres tan culpable como la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque si tú no estuvieras escuchando, no te podrías chismear. No podría hablar mal de otros si no hay quien escuche. ¿Qué más? En resumen, vemos cómo es ese necio. Es un desenfrenado, no tiene frenos. Yo cuando escucho esta palabra me hace pensar en un caballo que no tiene riendas. Imagínate, estás en un caballo, estás cabalgando y se rompen las riendas o tú haces perder las riendas, se caen y tú no puedes agarrarlo y el caballo está corriendo loco y tú no tienes cómo frenarlo. Está corriendo a toda velocidad. Una fecha estuvimos en Cusco y mi hijo, el mayor, le gusta cabalgar. Estaba corriendo un poco adelante y de pronto sonó una calamina fuerte. El viento hizo sonar la calamina y el caballo de mi hija, era de mi hija, ¿no? El caballo de mi hija se levantó en sus dos patas y ya se puso loco. De Isaías también. Sus dos caballos estaban ya tirándose y entonces mi esposa volvió atrás y miró y ya hizo correr su caballo para poder auxiliarlo y de pronto mi hija estaba en el suelo y había otra chica también con nosotros que se ve que se tiró del caballo y mi esposa dice, wow, qué noble, que mira, se tiró del caballo para ayudar a mi hija. Bueno, no es que se tiró, sino también su caballo empezó a correr. Su caballo también empezó a correr y ella ya no pudo aguantar. Entonces ahí vimos el desenfreno de los caballos. Hermanos, Dios dice así también es un necio. No tiene freno. Es decir, va a correr hacia las cosas malas y él quizás mismo desea parar. Quizás él mismo dice, yo me gustaría parar y no sabe cómo. Eso es lo que hace un necio. ¿Qué más? En resumen, es un desobediente.
es terco y está involucrado en el mal. Verás aquí qué debes hacer, cómo debes responder. ¿Cómo debes responder? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Primero, no le honres. Es decir, si tú estás enseñando un curso y tú tienes un necio en tu curso, no debes honrarle, no debes hacer que los demás lo admiren. La Biblia dice 24:7, aquí Proverbios 24:7, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. En la puerta, acuérdense que en la Biblia la puerta era el centro y era el lugar donde tomaban las decisiones o el lugar de juicio. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ayer estuvimos hablando del libro de Ruth. ¿Se acuerda cuando Booz quiso redimir a Ruth? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que llamar a su pariente en la puerta ante los otros ancianos y testigos, los líderes de la ciudad, y ante todos ellos tenía que hacer el voto de redimirla. ¿Por qué? Porque la puerta en aquellos tiempos era el lugar como un corte. ¿Por qué? Porque todos entraban y todos salían y ese era el lugar central para ellos en aquel tiempo. Entonces, cuando dice acá, en la puerta él no abrirá su boca, no está diciendo cuando salga de tu puerta no puede hablar. Está diciendo en un lugar céntrico, es decir, en un lugar de importancia, él no va a tomar un lugar de posición. ¿Me explico? La Biblia dice en otras palabras, cuando tienes un necio no le honres. ¿Qué más? ¿Qué debes hacer? Ahí, en segundo lugar, exhórtale. Capítulo 8, voy a leer versículos 5 al 7. Capítulo 8, 5 al 7. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Qué es lo que está haciendo el sabio acá? Está hablando a él, ¿verdad? Dice, vosotros necios, entrad en cordura. Está hablándole. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Entonces Dios dice, mira, eso es el ejemplo para nosotros. El sabio está hablando al necio. ¿Qué más? Número 3, ¿estás apuntando ahí? Tercer lugar, reprenderle. Capítulo 26, versículo 5. Dice, responde al necio como merece en su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora, quiero que busques ahí, si tienes tu Biblia, es un poco interesante, Proverbios 26. Si tienes tu Biblia, nota lo que dice Proverbios 26, ya leí versículo 5. Proverbios 26, y nota lo que dice acá el texto. Versículo 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también con él. Entonces Dios dice, es obvio, cuando hay una persona necia, dice, no respondes a su necedad, ¿verdad? Hay una persona que siempre, es obvio es un necio, entonces no entres con él en su necedad. Tú dices, ya, muy bien, está claro. Pero nota lo que dice el siguiente versículo. Responde al necio. Oye, espera. Versículo 4 dice, nunca respondas al necio. Versículo 5 dice, responde al necio. Dices, entonces, ¿qué pasa con Salomón? ¿Se contradice? ¿Es un psicópata? ¿Qué pasa con Salomón? Bueno, nota lo que dice el 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Cuál es el punto? Algunos, como versículo 4, si tú respondes vas a entrar en discusiones y tú vas a ser tan necio como él. Pero versículo 5 dice, hay otros necios que necesitan una respuesta para que no se crean ya tan sabios, ¿no? Entonces hay que hacerle bajar. Ahora tú dices, ¿cuál es? ¿Cómo voy a saber? Bueno, tal como lo demás del libro de Proverbios, se necesita sabiduría para saber en qué caso estás. O es decir, si el necio delante de ti simplemente quiere discutir, simplemente es uno que necesita ser bajado, o si es uno que va a creer que él puso el argumento perfecto y
y que ya ha mostrado que Dios no existe, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, aquí vas a responder al necio según él y según las circunstancias. Bueno, ¿qué más? Vamos a continuar acá. También hemos visto en capítulo 7, 22, nota lo que dice capítulo 7, 22. Al punto se marchó tras ella. Acuérdate que aquí está hablando del joven necio y está hablando de una mujer mala. Dice, al punto se marchó tras ella, tras la mujer mala, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces Dios nos dice, mira, el necio va a ir y va a destruirse. ¿Qué debes hacer tú? Si es posible, refrénale. Si tú tienes un hijo que es necio, debes ponerle freno. No debes permitir que haga su necedad. Muchas personas me han dicho, mira, mi hijo está emborrachándose o mi hijo está consumiendo droga, pero yo no puedo decirle nada porque no quiero que se moleste. Bueno, Dios dice, refrénale. Algunos tienen hijos mayores, ya tiene 20 años, 25 años, y dice, sí, mi hijo está haciendo estas cosas, pero ¿qué voy a hacer? Ya es grande. Ok, dime, ¿está en tu casa? ¿Está viviendo bajo tu techo? ¿Come de tu mesa? Entonces tú sigues siendo la autoridad. Y tú tienes que frenarle. Tú tienes que decir, mira, hijo, en mi casa, estas son las reglas, y es mi casa. Entonces, si tú quieres vivir en mi casa, tú tienes que hacerme caso, y en mi casa no se va a practicar esas cosas. Y si él decide continuar en su soberbia, entonces tendrás que sacarlo. Tú dices, no, pero yo no quiero ser malo. No, él ha sido el malo, tú no. Tú le has dicho, estas son las condiciones para quedarte en mi casa, y si no hace caso, entonces con sus propias acciones está diciendo, yo no quiero estar en tu casa. ¿Me explico? Quizás te parece duro, pero es lo que yo entiendo, la aplicación que debemos tener aquí. Yo no voy a ayudar a un drogadicto a seguir consumiendo, por ejemplo. Si mi hermano, por más que le ame, si mi hermano me diga, hermanito, dame una platita que yo necesito comer, yo le voy a comprar comida, pero le voy a dar plata para ir a comprar más droga, por supuesto que no. Entonces, hermanos, hay que refrenar el necio. ¿Qué más? También dice, aléjate. Nota lo que dice capítulo 13, versículo 20. Aléjate. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, hay que tener mucho cuidado porque nosotros somos influenciados fácilmente, especialmente si somos jóvenes o si no somos tan maduros, podemos ser influenciados fácilmente hacia lo malo. Entonces Dios dice, el secreto es aléjate. ¿Qué más? Por último aquí dice castígale. Castígale, capítulo 19, versículo 29. Dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Hermanos, si hay una persona necia, especialmente si es tu hijo, entonces Dios dice, ¿qué es lo que él necesita? Necesita azotes, necesita, en otras palabras, castigo, necesita disciplina, necesita la vara. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha diseñado, es la manera que Dios nos ha dicho. Bueno, hermanos, creo que ya no va a haber tiempo para hoy para terminar la tercera persona. Hemos visto un poco, número 1, el necio floreciente, el necio que está recién empezando. Hemos visto, número 2, el necio común o el insensato. Si Dios permite, para la próxima veremos, número 3, el necio burlador, el necio al máximo. Hermanos, espero que no te identifiques mucho con el burlador, el máximo, pero quizás te identificas algo con ese necio común. Quizás has visto algunas de estas características en ti, en tus hijos o en alguien que conozcas. Así que te animo a aplicar lo que has aprendido hoy. Tú dices, mira, ¿pero por qué? Bueno, hermanos, quiero volver a enseñar algo. Que el libro de Proverbios no es tanto de salvación, es más de santificación.
El libro de Proverbios no es como para conocer a Cristo. No pienses, por favor, si hago así, voy a ir al cielo. Por favor, entiende que no es así. Más bien, el libro de Proverbios nos muestra que cómo vive uno cuando teme a Dios. La Biblia dice en Proverbios 9, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová, ¿qué es? Bueno, hermanos, es vivir en una reverencia ante Dios, basado en una relación con Dios, y se muestra en la respuesta a Dios. Bueno, hermanos, entonces espero que tú puedas hacer caso a estos puntos y aprender de ellos, porque tú quieres glorificar a Dios. Todo esto, hermanos, todo lo que debemos hacer como sabios, la razón que buscamos ser sabios es porque queremos que Dios sea glorificado. Entonces, hermanos, si tú no has buscado la sabiduría antes, te animo a buscarlo ahora. Pero no es para que ganes el cielo o ganes el favor de Dios, es más bien para la gloria de Dios. Algunas personas dicen, no mientes, ¿por qué? Porque después tienes que recordar cuál habías dicho para poder no contradecirte. Hermanos, quizás esa es una razón pragmática, pero una razón mucho mayor es porque debemos decir la verdad, porque así da la gloria a Dios. Entonces, hermanos, espero que entiendas, por favor, y que pongas en práctica, y aunque tus hijos sean pequeños o medianos o grandes, que también puedas usar estos principios para discipularles. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, te damos por el día de hoy. Gracias por enseñarnos muchas cosas en tu palabra. Ayúdanos a buscarte primero y amarte sobre todo. Ayúdanos a alejarnos de la necedad y buscar la sabiduría.